Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a culminar con el tema que iniciamos la semana pasada, las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver el objetivo 3, inspiración y revelación de las Sagradas Escrituras, cuyos contenidos son 1. Definición de revelación. 2. Definición de inspiración. 3. Jesús y las Escrituras. 4. Autoridad y canonicidad de las Escrituras. La semana pasada hablamos acerca de inspiración. Hoy estaremos considerando la definición de revelación. Entramos con Jesús y las Sagradas Escrituras y la autoridad y canonicidad de las Escrituras. ¿Qué es revelación? Revelación es la acción de descubrir o manifestar lo secreto o ignorado. Es proporcionar indicios o certidumbre de algo. En este sentido, Dios nos dejó en su palabra revelada la revelación directa y especial de su carácter y de su mensaje. Nos envió su propia palabra personal o verbo para que, haciéndose hombre como nosotros, nos tradujese con exactitud a nuestro lenguaje y nos interpretase auténtica y claramente al Dios a quien nadie vio jamás. De eso nos habla Juan en su Evangelio, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego añade que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aclara que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, venido del seno del Padre, lo dio a conocer. La autorrevelación es la acción de darse a conocer a sí mismo. Dios no es un objeto al que el hombre llega a conocer por un esfuerzo de su investigación racional, sino que es Dios el que sale al encuentro del hombre para revelársele y revelarle su plan de salvación. En otras palabras, el hombre puede conocer a Dios solo en la medida en que éste interviene activamente para hacerse conocer. Es Dios quien toma la iniciativa, es lo que hemos venido diciendo. Ahora bien, cuando hablamos de la revelación de cosas que por un tiempo no habían sido reveladas, eso nos lleva a recordar esas expresiones de Pablo cuando él habla del misterio escondido. ¿A qué se refiere en varios pasajes de sus escritos? Significa que el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo en principio, recibió de Dios la revelación y la posibilidad de entrar en pacto con Dios. Y así llega Israel a ser conocido como el pueblo del pacto, la nación del pacto. Y esta nación era la nación escogida. Recordemos que a través de la historia se apartaron de Dios y hubo un momento entonces que Israel se dividió y quedó el reino del norte, las 10 tribus del pueblo, y el reino del sur con la tribu de Judá. Pero llegó un momento en que a causa de su pecado, las tribus del norte, el reino del norte, fue devastado por el imperio asirio. Y luego el reino de Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia. Las 10 tribus se fueron dispersas.
el pueblo de Judá regresa, del reino de Judá regresa de Babilonia un remanente, la mayoría se quedó en el imperio, pero regresa un remanente, y de esto nos habla Esdras, Nehemías, el profeta Ageo y otros. Ellos se creían el único pueblo de Dios, ignorando que en la promesa que Dios le dio a Abraham, y es más, antes de Abraham, ya en el Edén, cuando se habla de protoevangelio, cuando Dios revela que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás, aunque ésta le ha de herir en el calcañar. Esa primera promesa de salvación a través de un hombre. Por supuesto, ese hombre es el Dios encarnado. Pero lo que quiero resaltar es que el pueblo del antiguo pacto no entendió que la bendición era para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Ellos no veían a Dios. Sí, en los salmos, y sí se proclama que el reino de Dios abarcará toda la tierra, y toda la tierra llegará al conocimiento de Dios, etcétera, pero no la manera como ocurrió a través de Cristo. Ese es el misterio del que habla Pablo, que estuvo por tantos siglos escondido, pero cuando Cristo vino lo dio a conocer, haciendo viva la bendición de la simiente de Abraham, porque esa simiente es Cristo, aclara Pablo, para bendición de todos los pueblos, de todas las familias de la tierra. Ese es el misterio que fue revelado. Bien, la semana pasada ya hablamos suficiente acerca de la inspiración. Solamente para recordar algo de que, bueno, es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre la mente de los que escribieron, una influencia que los capacitó a los apóstoles, a los profetas, demás escritores bíblicos, para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Decíamos, viene esa palabra inspiración del latín inspirare, soplo de Dios, la exhalación de Dios. Del hebreo nesamá, poder omnipotente. Del griego theoneustos, aliento creador. La semana pasada hablamos de al menos 5 características de esa inspiración divina que vino a los autores de las Escrituras. Decíamos, es una inspiración divina, no humana, porque viene de Dios por iniciativa de Dios y en las condiciones que Dios dispuso. Única, no común. Decíamos que ningún ministro de Dios, ningún pastor, ningún maestro hoy en día tiene esa misma inspiración. Lo que recibe de Dios es la iluminación para entender esa palabra que fue revelada a los autores sagrados. Porque no la inspiración que ellos tuvieron, porque es única, no común. Además decíamos, es viva, no mecánica. Y decíamos que es completa, no parcial. Y verbal, no solo conceptual. Es bueno que repasen estas cosas.
Así entramos al tema de Jesús y las Escrituras. Para ello vamos a leer en el libro, el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, 16 al 21. Dice así la palabra: y Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, una vez leído, lo devolvió al asistente y se sentó. Y dice el evangelista Lucas que los ojos de todos los que se encontraban en la sinagoga estaban fijos en Jesús allí sentado. Algunas cosas que podemos resaltar es la siguiente: era costumbre de nuestro Señor ir a la sinagoga. ¿Y a qué se iba a la sinagoga? A escuchar la palabra, a participar de la lectura de las Escrituras, a escuchar la reflexión que hubiese, a adorar a Dios, a participar con la comunidad de los que se reunían para escuchar la palabra. Entonces fíjense, eso nos dice que Jesús se preocupaba en conocer la palabra y se ocupaba en conocerla. Se ve que Jesús leía, escudriñaba la Biblia. ¿Qué Biblia? Porque estamos hablando en el primer siglo. La Biblia hebrea, que para nosotros se convierte en el Antiguo Testamento. En efecto, esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué Biblia leyó Jesús?
Como ya me adelanté en señalar, Jesús leía la Biblia hebrea, que se conoce también como el Tanakh, que viene siendo nuestro Antiguo Testamento. Lo único es que los libros, los documentos que la conformaban, estaban ordenados o clasificados de una manera distinta a nosotros. Y estaba organizado como la ley, los profetas y los escritos. Así se nombraban: ley, profetas y escritos. Los escritos también se llamaban los salmos, porque la ley era un grupo de libros, los profetas otro grupo de libros y los escritos otro grupo de libros. Entiéndase que eran rollos, ¿no? Para el primer siglo. Entonces, el rollo de los escritos, el primer libro o rollo que lo conformaba era Salmos. Por eso también se le llamaba como Salmos. Fíjense que cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, después de la resurrección, en el camino de Maús, que lo hemos mencionado, dice que los apóstoles o los discípulos que iban por el camino con quienes que dialogaron con Jesús, dice que el Señor, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso es Lucas 24-27. Y luego, cuando en su aparición resucitado a los discípulos, estando ellos todos juntos, los 11, dice en Lucas 24, versículo 44, y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos o los escritos. Entonces fíjense que allí apela el Señor a la división de las escrituras de su tiempo, que por cierto, cuando Jesús estuvo en la tierra, ya las sagradas escrituras se habían traducido al griego, que era el idioma común del imperio, del mundo conocido entonces bajo el yugo romano. El lenguaje hebreo, se considera que Jesús hablaba arameo y él manejaba el griego de alguna manera, pero el hebreo había quedado limitado o de uso para el culto en la sinagoga, por ejemplo, en el templo, ¿no? Así como a través de la historia el latín era el idioma, llegó a ser el idioma del culto cristiano o de las misas. Ahora bien, esa Biblia sagrada que leía Jesús, como dije ya, estaba bajo esta clasificación. La ley o Torá estaba conformada por los 5 libros que nosotros también tenemos como libros de la ley, o Pentateuco, penta de 5: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después de eso, son los mismos libros que nosotros tenemos, insisto, en el Antiguo Testamento, pero organizados de otra manera. Entonces ellos tienen los profetas, que están clasificados en profetas anteriores, antes del exilio, y profetas posteriores. Estos son Josué, que para nosotros no es un libro profético, sino histórico, igual que Jueces, primero y segundo de Samuel, que ellos no lo tenían dividido, sino un solo libro, un solo tomo, un solo rollo. Primera y segunda de Reyes igual lo tenían unidos. Esos son los 4 profetas anteriores. Y luego tenían los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel
y los 12 profetas que nosotros tenemos como profetas menores, porque sus libros son de menor volumen, digamos. Y luego los escritos, ellos los tienen conformados por salmos de primero, luego los escritos preexílicos antes del exilio, que son Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, que para nosotros son libros poéticos. Y los escritos post-exílicos, que son Lamentaciones, que nosotros lo tenemos como profético, Esther, Daniel, igual lo tenemos como profético, mientras que Esther es para nosotros un libro histórico. Esdras, Nehemías, que conformaban un solo libro, y primero y segundo de Crónicas, que igual estaban unificados en la Biblia hebrea. Esto hace que ellos tuviesen un menor número de libros en apariencia, pero es porque, claro, el primero y segundo de Samuel, que nosotros los tenemos separados, como ya he dicho, era un solo tomo, lo mismo ocurría con Reyes y con Esdras, Nehemías. Entonces, este es el Tanakh. Ese término Tanakh tiene que ver con las primeras sílabas de cada grupo de libros, porque o las letras iniciales. Por ejemplo, Torah, por eso la TA, Torah son los libros de la ley. Nevi'im se refiere el término, la transcripción hebrea donde viene profetas, entonces de ahí Nevi'im o Navihim, que entonces es la N es la N, perdón. Y luego está Ketuvim o Getuvim, que son los escritos, que viene siendo entonces la J. Tanakh, la hebrea, viene a ser para nosotros el Antiguo Testamento. En esta lámina, como pueden ver en esa ilustración, aparecen los libros del Antiguo Testamento, tal como los tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Aparecen los libros de la ley, que son los mismos que en el Tanakh: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos. En el Tanakh no se identifican libros históricos, sino que o son proféticos o forman parte de los escritos o salmos. Y nosotros en los históricos tenemos algunos de los libros que ellos tienen como proféticos, o algunos inclusive están en los escritos. Bien, los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego están los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Nos hemos acostumbrado a decir cantares, como en diminutivo, pero el nombre exacto es Cantar de los Cantares, o el Santo Cantorum, dicen algunos. Luego tenemos los profetas mayores, porque sus libros tienen mayor volumen: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y finalmente los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Como podrán ver o podrán apreciar, son los mismos libros. Lo único es que en el Tanakh estaban organizados o clasificados de manera distinta. Jesús y la inspiración de las Escrituras. El Señor les decía, o llegó a decirles, a los líderes religiosos de su tiempo: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas a las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5, 39 al 40, he leído en Nueva Versión Internacional. Bien, seguimos con este
contenido de Jesús y la inspiración de las Escrituras. Pero esta vez, en lugar de Lucas, vamos a basarnos básicamente en el libro de Mateo, aunque también citaremos Lucas, pero nos enfocamos en Mateo, y específicamente en el pasaje donde se relata la tentación de Jesús. Acuérdense que el Señor se encontraba en el desierto, el Señor había estado en ayuno y ha pasado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. No sabemos por qué razón o con qué derecho, más bien, andaba por allí Satanás, pero por supuesto, todo esto era para probar al Hijo del Hombre. Entonces Satanás se percata de alguna manera que el Señor, o tal vez lo dedujo, pues después de tanto ayuno, había ya roto el ayuno, el Señor tenía hambre. Y entonces Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, o sea, él reconocía allí el poder de Jesús. Por esa razón, si era hijo de Dios, por esa razón dice que los diablos también, los demonios, creen y tiemblan. Entonces, si eres hijo de Dios, di, porque sabe que el Hijo de Dios tiene poder, que estas piedras se conviertan en pan. Pero como el Señor conocía las Escrituras, se instruyó en las Escrituras, se formó una mente bíblica, una personalidad bíblica, apeló a la frase tan determinante. Utilizó la espada de dos filos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo no voy a complacerte, no voy a hacer un espectáculo, no voy a hacer tu voluntad, porque yo sé que si no como pan, mi Padre me va a sustentar, así como me sustentó 40 días y 40 noches. Si su Biblia tiene referencias, seguramente va a observar, o lo ha observado ya, una letrica al final que lo conduce a pie de página donde aparece el versículo que Jesús está citando, o más bien el pasaje, porque en aquel tiempo la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Y el pasaje, gracias a Dios que tenemos los capítulos y los versículos, se refiere a Deuteronomio 8:3, en aquel famoso discurso de Moisés, donde él está arengando al pueblo, amonestando al pueblo, animándolo a que sean fieles a Dios, sabiendo que ya su partida, la de Moisés, está cerca. Y entonces hace como un recuento de cómo fue la vida en el desierto, pero más que la vida en el desierto, cómo fue el caminar del pueblo con Dios guiándole a través del desierto día y noche. Entonces dice Moisés en el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, es decir, tus antepasados, para hacerte saber que no solo del pan que sale del horno vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor, conocedor de la Torá, le dijo simplemente a Satanás, escrito está esto que acabamos de leer. Luego viene una segunda tentación, pero por ahora vamos a la tercera. Y es cuando, a ver, exacto. A ver si eres hijo de Dios. Sí, la tercera tentación, donde Satanás le hace ver a Jesús, le muestra las glorias del mundo,
y le hace ver que a él le fue entregada y él es quien la administra y a quien quiere la da. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y en el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La referencia igualmente nos lleva a pie de página donde hay varios versículos. No, ahí está el Deuteronomio 6:16, que es donde Moisés le dice al pueblo, al Señor tu Dios servirás y a Él amarás y a Él solo servirás. Esa fue la tercera tentación. Escrito está, de nuevo la espada de dos filos en la boca del Señor Jesús. Esto me recuerda a la visión apocalíptica de Juan, donde ve al Hijo del Hombre con una espada en su boca, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios ya glorificado. Pero vamos a la segunda tentación, donde dice que subiendo al pináculo del templo, a la torre, el lugar más alto, Satanás le dice, arrójate, lánzate, y le cita la Biblia. Como Jesús le cita la Biblia, también la cita. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Está citando el Salmo 91. Pero entonces Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Allí la referencia a pie de página nos manda nuevamente a Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13, el gran discurso de Moisés. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. El Señor usó este versículo. Qué interesante, ¿no? Si el Señor no conociera las Escrituras, ¿qué le habría respondido a Satanás? ¿Habría usado la espada de dos filos si no sabe manejarla? Luego aparece allí la cita de Lucas. Lucas 24, bueno, ya lo hemos leído. Lucas 24, 44 al 46. Eso es cuando se aparece Cristo resucitado a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y hay allí dos referencias a pasajes del Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que allí hace mención de los salmos. Por supuesto, él aquí está haciendo como un resumen, pero seguramente cuando él les hablaba a ellos, no todo está registrado en la Biblia. El mismo Juan aclara en el epílogo de su evangelio que si se hubiesen escrito todas las cosas acerca de Jesús y lo que él enseñó, no cabrían los libros, literalmente, en el mundo entero. Entonces, realmente, ¿cómo fueron esas enseñanzas? ¿Cómo fueron esas células cuando Jesús se reunía con el grupo más cercano, etcétera, abriéndole las Escrituras, abriéndole los salmos? Debe haber sido algo muy emocionante, aunque de todas maneras ellos no entendían.
porque era difícil de entender. Y es difícil de entender las Escrituras, a no ser por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso después que el Señor se va y viene el Espíritu Santo en Pentecostés, allí cambió todo. Allí empezó a ordenarse todo en la comunidad de fe de los discípulos del movimiento de Jesús del primer siglo. Y finalmente hay allí otra cita, nuevamente Mateo, esta es 21:13, que eso es cuando Jesús vio a los cambistas, vio a los negociantes, los que hacían mercadería con las cosas sagradas, y tomó un látigo, ¿se acuerdan? Y los echó a todos, y entonces les cita la Biblia: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay allí dos referencias en ese pasaje, dos referencias al pie de página. Una se refiere a Isaías 56:7, Isaías 56:7, que está citando el Señor: yo los llamaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso él dijo, el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Eso dijo Jehová, eso dijo Yahvé. Y la otra cita, Jeremías 7:11. Fíjense que primero nos referimos a que Jesús citó el Pentateuco, la ley, la Torá. Luego vimos que él citó los salmos. Y aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús, citó a los profetas. Quiere decir que él manejaba las escrituras. Acuérdense, estamos hablando de un Jesús 100% humano. No dejó de ser Dios. No es fácil entender eso, pero sencillamente él se hizo hombre, ser humano como nosotros, y entonces tuvo que aprender a leer, eso es lo que nos, y a estudiar las sagradas escrituras. Desde pequeños son formados los hijos del pueblo de Israel. Jeremías 7:11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El título de este capítulo de Isaías en la Reina Valera es: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. El Señor se dio cuenta que la religión en el pueblo escogido se había convertido en un negocio. En todo caso, lo que estamos resaltando es Jesús citando la ley, los profetas y los salmos, estaba declarando: esta es la palabra de Dios. Estaba certificando que la Biblia hebrea tenía autoridad por haber sido divinamente inspirada. Estaba certificando que esa Biblia es la palabra de Dios. A continuación, el contenido, autoricidad y canonicidad de las Sagradas Escrituras, o autoridad y canonicidad. No sé si han oído el término canon. En griego se deriva del griego y su significado original es caña o vara de medir o regla. Un profesor en el seminario decía la frase canon de belleza, o sea,
de qué manera la mujer debe seguir ciertas reglas en esa área. Bueno, en teología, este término canon, que al principio significa, repito, caña o vara de medir, se refiere al conjunto de escritos que conforman la Sagrada Escritura. Eso es el canon bíblico. Es un término que se usa en teología. El canon de las Escrituras. ¿Cuáles son los libros que conforman la Biblia? Esos y no otros. Ahora, ¿cómo llegaron estos 66 libros que conforman la Biblia protestante, o los 66 y tantos más que conforman la Biblia católica? ¿Cómo se llegó a que estos libros y ningún otro? Bueno, factores determinantes fueron el profetismo en el Antiguo Testamento y la apostolicidad en el caso del Nuevo Testamento. Es decir, bueno, ya en el primer siglo, cuando Jesús nació, ya prácticamente se había completado el canon de los libros del Antiguo Testamento. Aunque vamos a estar claros, el reconocimiento de este canon se hizo siglos después, en concilios entre el siglo IV y siglo XVI celebrados, donde se proclamó que estos son los libros inspirados y no otros, donde hay esta diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Los católicos dicen que los evangélicos, los protestantes, le sacaron unos libros, pero eso no es así, y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿qué determinó que los libros del Antiguo Testamento? Bueno, si eran libros cuya autoría se atribuía a un profeta, o fueron pasajes escritos por determinado profeta o por discípulos de ese profeta, pero que recogían las profecías del ministro de Dios, bueno, ese era un paso adelante. Isaías, Jeremías, ellos tuvieron amanuenses como secretarios, asistentes, que recogían sus escritos o que escribían sus cartas. Algunos escribían cartas. Entonces, pero tenía que haber una conexión con el profetismo en Israel para decir, sí, esos son libros inspirados. En el Nuevo Testamento prevalece la apostolicidad, es decir, esos libros se atribuyen a tal o cual apóstol, y al leerse tiene el sabor de ese apóstol, aunque no necesariamente lo haya escrito a mano. Pudo haber dictado cartas, pudo haber tenido asistente. Fíjate que en las cartas de Pablo hay cartas donde él dice, yo, fulano y sutano, los saludamos. Es decir, no estaba él solo, habían otros, y se cree que entre eso estaba el que escribía la carta. Hay solo un pasaje donde creo que, si no recuerdo mal, es Gálatas, donde dice, mirad con cuál grande letra os escribo. Se cree que Pablo tenía alguna imposibilidad, y entonces fíjate que algunos creen que es que tenía problemas de la vista, hay quienes dicen que ese era el aguijón, en fin. En todo caso, allí dice, mirad con cuán letras los escribo. Si se toma literalmente, quiere decir que a lo mejor él tenía una dificultad de visión. Es lo que se piensa, la Biblia no dice nada de eso, pero bueno, partiendo de ciertas frases, en fin. El hecho es de que el libro o la carta, el documento escrito, tenía que tener alguna conexión con los profetas, o en el Antiguo Testamento, o con los apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento. Ya eso apuntaba, que fíjese que Pablo escribe a las comunidades de fe o iglesias de diferentes localidades, y a veces recomienda que esta carta se lea también en todas las iglesias, por ejemplo. Entonces imagínense ustedes, esos creyentes, trasladémonos
en la imaginación al primer siglo y formamos parte de esa congregación. Oye, y el apóstol escribió una carta y alguien la está leyendo en voz alta y con claridad para que todos recibamos. Oye, ahí nos regocijamos. Oye, sí, esa carta. De repente, permítame agregar esto, si llegaba una carta que no era original de Pablo y empiezan a leerla, el mismo lector dice, ya va, pero Pablo no escribe así, Pablo no usa esta frase. Entonces empieza, ¿sabe? Ya va, ¿cuáles escritos son los originales del apóstol? Estoy especulando un poco, pero tratando de ilustrar de qué manera empezaron la misma comunidad de fe a decir esto sí y aquellos no. Es decir, no fue una decisión de algunos prelados, de los más altos dirigentes, de los más altos representantes de la religión. No, fue algo que nació del pueblo mismo, que tenía hambre de seguir oyendo acerca de Jesús y esperaban con ansia que los apóstoles enviaran aquellos escritos. Por eso dice Hechos que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Eso fue al principio, cuando en Pentecostés, pero después que empieza la persecución, como ellos permanecer en la doctrina apostólica, era necesario que los apóstoles escribieran. Seguramente Pablo escribió muchísimas más cartas, pero no eran parte del propósito de Dios que formasen parte disculpe la redundancia, de la Biblia que hoy tenemos. Seguramente hubo escritos que nunca llegaron hasta nosotros, se perdieron en el camino, pero lo que está allí, lo que está escrito está. Lo cierto es que, por cierto, fíjense que hablo mucho de Pablo porque efectivamente es el que escribió, el autor, vamos a decir, de más volúmenes, de más documentos registrados en la Biblia, pero el apóstol Pablo no fue uno de los 12. También están las cartas de Pedro, y está el Evangelio y las cartas de Juan, por ejemplo. Está Lucas, que no solo no formó parte de los 12, sino que es gentil, pero fue un instrumento, y por supuesto él fue compañero de Pablo y seguramente conoció a Pedro. Él dice que él se dedicó a investigar. Si una persona se dedica a investigar para escribir y poner en orden las cosas acerca de Jesús, ¿con quiénes habrá investigado? Seguramente que él entrevistó a los apóstoles, a los primeros apóstoles, y seguramente entrevistó a gente que sencillamente no formaron parte de los 12. A lo mejor no se identificaron ni con los 70, ni con aquellos 500 a quienes se reveló Jesús resucitado, sino que a lo mejor forman parte del pueblo que fue afectado positivamente, con una vida transformada cuando Jesús hizo algún milagro, alguna sanidad, o sencillamente cuando recibieron las palabras del Maestro. Acuérdense que en algunos casos Jesús le decía, no me sigas, ve a los tuyos y da testimonio. Acordémonos de la mujer samaritana, que ella fue a predicar en Samaria. Quiere decir que hubo gente que no formaron parte de los grupos de Jerusalén, pero empezaron a hablar acerca de Jesús. Y entonces Lucas fue recogiendo testimonio. Por supuesto, no todo lo escribió, porque es lo que hace un investigador: recoge mucha información, pero luego sintetiza. Y así que en cada uno de los casos, Pablo de alguna manera también empezó a ordenar los dichos de Jesús. Él, por supuesto, él creyó. Al principio los apóstoles no lo reconocían, los creyentes no se querían juntar con él, pero luego que fue ganando confianza gracias a la intervención de unos y otros, Bernabé, el mismo Pedro, etcétera, entonces el hombre empezó a ganar confianza y a ordenar las enseñanzas, lo que decía uno, lo que decía el otro. Primero escribió Marco, después escribió Mateo, Lucas. O sea, hubo muchos documentos. Y hubo documentos seguramente que no formó parte de estos grupos de creyentes, pero no llegaron a formar parte tampoco de lo que tenemos con la Biblia. O sea, estoy tratando de, como, ¿sabe? Casi como que estuviera pensando en voz alta de cómo pudo haber sido aquello.
Pero lo que quiero resaltar es que la Biblia, el canon bíblico, fue producto de la misma comunidad de fe que era bendecida con estas cartas, con estos documentos, con estos evangelios, con estas historias de hechos, etc. Por el cuerpo de Cristo. Es como yo trato de llevarlo, ¿no? Para hacerlo masticable por mí mismo y por los que me escuchan. Ahora bien, allí hemos hablado de los factores determinantes, que es el primer punto que está en la lámina. Lo segundo, el Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. Tengamos en cuenta esas expresiones de los profetas cuando decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o así dice el Señor. Es decir, ellos reclamaban esa autoridad divina delegada a ellos. Por eso el Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. Para inicios del primer siglo, el canon del Antiguo Testamento se habría completado. Su inspiración divina fue ratificada por Cristo mismo y por los apóstoles, porque en sus escritos, donde ellos empiezan a abrir los ojos de los ciegos, con la revelación que había estado, el misterio que había estado escondido y ahora es revelado a los hombres a partir de que Cristo vino. Y ellos entonces citan al Antiguo Testamento. Muchas veces Mateo hace explicaciones. Esto fue para que se cumpliera lo que fue dicho por tal profeta o por los profetas. En el primer discurso de Pedro en el Pentecostés, él cita las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, la inspiración de la Tanakh, de la Biblia hebrea, su inspiración divina fue ratificada por el mismo Cristo que citó muchas veces las escrituras y los apóstoles. 3. La autoridad de la doctrina. El contenido doctrinal que honra a Jesús y la autenticidad de los escritos, es decir, su genuinidad. Lo que de alguna manera es señalado, pues, que si en el documento se ve que se exalta la doctrina, la enseñanza del Señor Jesús y son escritos genuinos, auténticos, eso tiene un peso, tuvo un peso para formar parte del canon. El punto 4 es un dicho que quiero compartir con ustedes de un teólogo del siglo XX. Los escritos bíblicos no poseen autoridad divina porque están en el canon, sino que están en el canon porque son inspirados, es decir, porque poseen autoridad divina. Esto dijo Stonehouse. Y finalmente, la Iglesia lo que hizo fue reconocer el canon. No confirió, sino que aceptó la canonicidad de los libros divinamente inspirados. Ese reconocimiento fue en los concilios entre los siglos IV y XVI. Este es el punto: autoridad y canonicidad de las Sagradas Escrituras. Los libros apócrifos. Hay 14 libros bajo esta categoría. La Iglesia Católica generalmente habla de los libros deuterocanónicos y en el mundo evangélico protestante se habla de libros apócrifos. En sí es lo mismo, lo único que apócrifo suena así como una palabra así como que tuviera otro significado. Hay 14 libros en esta categoría: Esdras, Segunda Esdras, Tobías, Judí, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch con la carta de Jeremías, el Cántico de los Tres Jóvenes Santos, Susana, Beli el Dragón, la Oración de Manasés y Primera y Segunda de Macabeos. Hay un consenso de que de todos estos libros, primero y dos de Macabeos,
oye, tienen un valor más que todo histórico, que es bueno, es recomendable su estudio, su lectura, a los fines de conocer ese contexto histórico en torno pues a la venida de Jesús. Ninguno de los escritores de estos libros apócrifos o deuterocanónicos sostiene la inspiración de sus obras. Nunca son citados en el Nuevo Testamento. Si bien algunos de los libros apócrifos tienen cierto valor histórico, lo que decía antes, y espiritual, gran parte de ellos contienen errores de hecho y enseñan doctrinas y principios éticos contrarios a la escritura inspirada. Quiere decir que romperían la armonía que hemos dicho, que estos libros de la Biblia, de las Escrituras, escritos durante 16 siglos en 3 continentes diferentes, bajo condiciones muy particulares, bajo diferentes contextos, y sin embargo todos juntos conforman una armonía increíble, que eso no nos habla sino de una mente guiando el pensamiento de todos los agiógrafos o autores, escritores de las Escrituras. No existe evidencia de que los judíos de Palestina los consideraron libros sagrados. Bien, esto es lo que tenía que apuntar sobre este tema. Quise decir sobre este punto, ¿no?, de los libros apócrifos. Entramos ahora en el objetivo 4, definir revelación general y revelación especial. Ya hablamos el concepto de revelación, pero aquí entramos en estos 4 puntos. La revelación general, ¿qué es? La revelación especial, ¿qué significa? Formas de revelación e instrumentos de revelación. Es muy importante que presten atención a este tema, porque no entiendo por qué cada trimestre hay estudiantes que se confunden y hacen una mezcla de los dos, ¿no? Tengan presente revelación general y revelación especial. ¿Qué significa cada uno de estos términos? Bien, por revelación general, allí lo tienen en la lámina, entendemos por tal la que nos es dada. Esa revelación general viene en la contemplación de los fenómenos de la naturaleza y el estudio de las leyes que la rigen, en la constitución y operación de la mente y el cuerpo humanos, y en los hechos de la historia colectiva y la experiencia personal. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que la revelación general se da cuando contemplamos esos hechos que nos asombran, cuando vemos un documental acerca del espacio. En estos días que hubo este viaje a la luna, y unas fotos increíbles del lado oscuro de la luna. El mismo hecho de que el hombre haya alcanzado todo este adelanto científico, tecnológico y digamos de inteligencia artificial tan en boga, son hechos asombrosos. Pero los fenómenos de la naturaleza, pensemos por ejemplo en el relámpago del Catatumbo. Una cosa, bueno, yo lo he visto de lejos, pero quien ha estado allí, en estos días la gente estuvo asombrada porque el Salto Ángel creció en su
en su caudal. Oye, eso fue una gran noticia y la gente se emociona. Y entonces hay quien dice, oye, ¿verdad que esto no puede haber salido de la nada? Tiene que ser que de verdad hay un Dios y esto lo hizo Dios. Es a lo que se presta esta revelación general. Y es lo que los salmos nos revelan. Por ejemplo, el Salmo 8, que dice tan hermosamente una gran verdad, con la belleza de la poesía. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y entonces dice el 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Una vez un maestro de las escrituras, un conocido hombre de Dios, decía, ¿por qué los cristianos somos hasta reticentes así de tomar tiempo, oye, para contemplar un amanecer, para contemplar el azul del cielo? Iba a decir una noche estrellada, pero es que con la contaminación en las ciudades, grandes ciudades, y una ciudad como la nuestra, es difícil ver un cielo estrellado. Pero fíjense cómo el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La revelación general es eso, de que Dios ha dado testimonio de sí a través de sus obras. Y a esto se refiere Pablo en Romanos capítulo 1. ¿Recuerdan ese pasaje? Donde habla de la culpabilidad del hombre o de la humanidad. Y el versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado a través de sus obras, lo que está diciendo Pablo. Y en el capítulo 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que los gentiles no tienen la ley, pero de alguna manera han tenido testimonio de Dios por sus obras. Y en el discurso de Atenas, o en Atenas, de Pablo en Atenas, hay una expresión en la cual él hace mención al Dios de la historia, para que busquen a Dios. El 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Dios está presente y se manifiesta a través de sus obras, a través de los hechos en la historia, porque Dios ha estado en la historia. Allí destacado en la lámina en letras blancas, esta revelación es universal, pues está abierta delante de todos los hombres para su estudio y reflexión, y así ha permanecido desde siempre en todas las épocas. Imagínense cuando vemos esos documentales científicos de cómo funciona el cerebro, o cómo funciona determinado órgano o miembro de nuestro cuerpo. Es maravilloso, porque gente que se ha dedicado a estudiar todas estas cosas para beneficio de la humanidad.
todo eso da testimonio de un creador. Hay científicos que niegan la existencia de Dios, pero hay científicos que creen en un diseño previo, que detrás de toda la grandeza del universo no puede ser al azar, porque hay un diseño. Esto lo podemos ver más adelante. Cuando estudiemos a Dios el Padre. Insuficiencia de la revelación general. Este es el punto. Que Dios se manifestó y se ha manifestado a través de sus obras. Por medio de la revelación general, el hombre puede saber solo unas pocas cosas de la divinidad. Por eso se dice que esta revelación general es insuficiente, pues a lo sumo se llega a admitir la existencia de Dios, como traté de graficarlo. Oye, no, tiene que ser que, ¿cómo se va a negar que Dios existe? Mira, con todo esto tan bello, no puede haber sido obra del azar. Hasta allí nos puede llevar la revelación especial. Se llega a admitir la existencia de Dios y acaso algunas señales de su providencia, pero nada se sabe de su justicia, amor, carácter y de sus propósitos en relación con la creación y sus criaturas, que somos nosotros. Por la revelación general podemos llegar a conocer que hay un Dios, pero seguiremos ignorando quién es y lo que es para nosotros. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Una revelación general. Dios se manifiesta a través de sus obras, a través de todo cuanto ha creado. El hombre mismo es un testimonio de la grandeza de Dios. Pero resulta que esa revelación, tal cual, es insuficiente. Claro, porque una cosa es decir, oye, sí, Dios existe. Otra cosa es decir, no, es que Dios es grande. Pero eso nos lleva a expresar el amor de Dios. Eso nos lleva a tener un trato con Dios. Dios se ha revelado también de una manera especial en ciertos hechos de la historia que culminan en la obra y persona de Jesucristo. Precisamente, uno de los títulos más expresivos que se dan a Cristo es el Verbo, la palabra. En efecto, Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y de la misma manera que la palabra es el medio por el cual expresamos nuestros pensamientos, así Cristo es el medio por el cual Dios nos ha revelado sus pensamientos divinos. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre lo dio a conocer. En otras palabras, mis hermanos, por medio de la revelación general, no se llega al conocimiento del carácter y la persona de Dios. De allí que podemos afirmar, por medio de la revelación general, el hombre no llega a conocer a Dios. Aun cuando no hay sociedad, civilización que no haya tenido algún conocimiento de un Dios. Y de allí la religión, de allí las religiones, de allí la adoración a los astros, etc. La creación de dioses. Hay una inclinación religiosa, pero no es suficiente para llegar a conocer a Dios. Fue preciso
esa revelación, o fue precisa esa revelación a través de la palabra viva. Y que ascendido Cristo de los cielos, nos dejó entonces la palabra escrita. Esta es la revelación especial por medio de la cual Dios se dio a conocer. La palabra viva nos presentó quién es y cómo es Dios y cuál es su propósito para con sus criaturas. Instrumentos de la revelación. Dos instrumentos. Los testigos escogidos e inspirados. Testigos bíblicos que escucharon, vieron y palparon los hechos históricos por los que se manifestó la revelación divina, la palabra viva. Lucas 24:31 nos dice, otra vez los discípulos de Emaús, después que Jesús, por medio de la revelación especial, les señaló que era necesario que el Cristo padeciese y se cumpliera en él todo lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos, dice el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de la vista. Una vez que él les habló la palabra de Dios, sus ojos se abrieron y pudieron reconocer a Jesús. No es contemplando el sol o la belleza del firmamento, es atendiendo a la palabra como el hombre puede llegar a conocer a Dios. Primera de Corintios, o primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice que Jesús se reveló una vez resucitado a muchísima gente. Y en especial dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, Pablo tuvo oportunidad, o en aquellos tiempos todavía los creyentes podían oír de cerca los testimonios de gente que habían visto al Cristo resucitado. Hechos 26:16. Aquí habla de Pablo está relatando su conversión y de cómo el Señor se le reveló y le manifestó el propósito para el cual él lo estaba llamando. Cuando él dice a la pregunta él está contando esto a Pablo, ante Agripa, Pablo ante Agripa. Y entonces lo que el Señor le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo fue sin haber sido del grupo de los 12, como Jesús se le reveló en persona, entonces él se convirtió en un testigo escogido e inspirado para traer la palabra de Dios a la humanidad. Y así cada uno de los hagiógrafos o escritores de los diferentes
documentos que hoy conforman la Biblia, cada uno de ellos fue testigo. O hablaron, relataron cosas que oyeron a los testigos, la oyeron de primera mano. También otro instrumento de la revelación, para que la revelación llegara a nosotros, la tradición apostólica. Esto es, normas para la iglesia, los escritos, las enseñanzas de los apóstoles, para darle forma a la iglesia, a la comunidad de fe, afectando la vida de los que recibían la palabra. Como cité antes, la Biblia dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En 2 de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, los apóstoles. Esta enseñanza apostólica debía ser guardada y transmitida a las generaciones subsiguientes. Gálatas 1, versículo 12. Pues yo ni lo recibí, está hablando del Evangelio, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, dice Pablo. Llegamos así, mis hermanos, al objetivo 5. Nos plantea una pregunta, aunque allí en la lámina faltaron los signos de interrogación. ¿Cómo influyen las Escrituras en la vida del creyente? Y al preguntarnos cómo influyen las Escrituras en la vida del creyente, esto no es otra cosa más que reflexionar. ¿Cómo influyen las Escrituras en mi vida? ¿Cómo estoy siendo afectado por la palabra de Dios? Desde lo más íntimo de mi ser hasta mi andar diario. Todo creyente puede leer la palabra de Dios. Y todo creyente necesita la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Salmo 119. Por cierto que es el salmo más largo de la Escritura. Salmo 119, 105. Dice, lo he citado antes: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pablo resaltaba en Timoteo el hecho de que él había sido formado en la palabra desde su niñez, por un trabajo seguramente heroico de su madre y de su abuela. ¿Cómo influyen? ¿Cómo están influyendo las Escrituras en nuestras vidas? Oremos. Señor, gracias.
que la palabra impartida en el día de hoy quede grabada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. En las páginas de las Sagradas Escrituras, para conocerte cada día más, para ser diferentes y para servirte cada día mejor, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.